¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Tenemos 45 días para descubrir que tenemos frontera en el sur del país y tenemos ya el yugo de la Unión Americana revisando si lo que vamos a hacer o lo que nos comprometimos a hacer lo vamos a hacer efectivamente y va a dar resultados. Bueno, este asunto está complicado, ¿eh? Hay muchos escenarios que hay que observar aquí a fondo. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, presidente, gracias, Enoch, muchas gracias, Julio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Y bueno, un asunto complicado, ¿no? Pues por lo pronto descubrimos que tenemos una frontera sur. Digo, tenemos que agradecerle a esta negociación y ahora tenemos un maestro que nos va a estar revisando la tarea cada X tiempo y si no la hacemos nos va a jalar las orejas con los aranceles. A mí me gustaría que ustedes nos dijeran cómo contemplan este asunto que de alguna manera definió un momento crítico del actual gobierno federal sin tomar en cuenta, y eso valdría la pena también ponerlo a la balanza, que días antes vino una baja en el grado de inversión, que es un asunto que también va a impactar de manera muy importante el manejo de las finanzas públicas. Bueno, presidente, ¿cómo la ves? Pues creo que es un tema que hay que analizar con mucho detenimiento porque justamente lo que comentabas, tenemos una frontera sur muy porosa, yo diría que es tierra de nadie. Ahorita vimos el tema de migración, pero por la frontera sur seguramente pasan mercancías, armas, drogas, personas, por supuesto. Bueno, tenemos reportado que hasta hay hatos de ganado que pasan por la frontera sur y tenía que ponérsele algún control. Desgraciadamente esto viene como resultado de la presión que hace Estados Unidos y los famosos 600,000 migrantes centroamericanos que están pidiendo asilo en el vecino del norte. Entonces, creo que es una situación que va a presionar las finanzas públicas de México y que puede tener muchas otras implicaciones para los propios mexicanos y para los extranjeros que utilizan nuestro país para cruzar a Estados Unidos. Enoch Castellanos, presidente nacional de Canacintra. Ruperto Patiño, exdirector de la Facultad de Derecho, ¿tú cómo la ves? Tú has estado muy cerca de cuestiones de negociación del TLC. Sí, ¿esto no entorpece la aprobación, la ratificación del TMEC norteamericano o es independiente? No, yo creo que sí puede tener algún efecto, desde luego, porque reconociendo que es una amenaza de parte del gobierno de los Estados Unidos totalmente injustificada, ilegal, que viola acuerdos internacionales y legislación internacional y nacional de los Estados Unidos. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y se expidió lo que llamamos la Implementation Act. Es la ley interna de los Estados Unidos que pone en vigencia o en vigor el Tratado de Libre Comercio. El modificar unilateralmente los aranceles sin ninguna razón legal que lo apoye, viola la ley interna de los Estados Unidos y viola desde luego las reglas de la OMC y el propio Tratado de Libre Comercio. Pero yo quisiera decir algo que a mí me parece que hay una sobrereacción del gobierno mexicano muy inoportuna, porque mire, primero tendríamos que decir, todos los países del mundo, todos sin excepción, es luego México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, tenemos tarifas de los impuestos de importación, todos aplicamos impuestos de importación, ¿verdad? De acuerdo con nuestras propias tarifas. Los productos que llegan de un mercado a otro pagan impuestos de importación. La ventaja que dan los tratados de libre comercio es que esos impuestos se reducen a la tasa cero y eso te facilita llegar a un mercado con el que tienes ese tratado en mejores condiciones que otros proveedores. Esa es tu ventaja. Por ejemplo, nosotros tenemos ventaja en Estados Unidos frente a los asiáticos, porque los productos asiáticos llegan pagando un arancel y nosotros con los mismos productos llegamos sin pagar un arancel. Entonces, esa es una ventaja. El arancel finalmente lo pagan los importadores, no los exportadores, y finalmente se trasladan a los consumidores, ¿no? De tal manera que, no todos los productos que exporta México están amparados por el libre comercio, porque si no cumple con la regla de origen, entonces entran a Estados Unidos, pero pagan el arancel de la tarifa americana. 5% es verdaderamente insignificante,
Y bueno, lo mejor es no tenerlo, ¿verdad? Pero yo creo que tendríamos que haber esperado a ver si esas amenazas del señor Trump de imponer el 5% se hacían efectivas, porque tendríamos no nada más la posibilidad de una ley espejo, de una reacción espejo, ¿verdad? Que yo creo que era lo que llamaban el plan B, ¿no? Una lista de productos en las que a ellos sensiblemente pudieran haber, mira, nuestros mejores defensores son los propios estadounidenses. Sí, incluso, ¿no?, los republicanos. Los republicanos, la industria automotriz, todo el sector agropecuario, son nuestros propios defensores en Estados Unidos. Ellos hubieran presionado a su gobierno, ¿verdad? Hubiéramos esperado a ver qué pasaba, hubiéramos llevado el asunto inmediatamente a la OMC, aunque sabemos que esto iba a tardar, pero como una reacción formal frente a la ilegalidad. Y bueno, yo creo que era muy probable que no se pusieran los aranceles o que entráramos en una negociación. Aquí lo hablamos hace un momento, o abrimos la agenda total con Estados Unidos de todos los temas, ¿verdad? Y no nada más migración con comercio. Es que es un absurdo haber mezclado los dos y que lo hayamos aceptado y que hayamos reaccionado de una manera tan, me parece, abrupta, ¿no? Cuando el propio señor Trump dijo, no queremos pláticas, queremos acciones. Y todavía fuimos ahí, pero nosotros sí queremos pláticas, ¿no? Y ya nos agarró la medida el señor Trump. Y si mañana nos dice, mexicanos tienen que hincarse, porque si no les pongo el arancel, nos vamos a hincar. Yo creo que está lamentablemente pésima el resultado que hemos obtenido. En algunas ocasiones, Julio Rodríguez Trigueros, como vicepresidente de la parte internacional de Canacintra, órale, que se enloqueció esto. Déjame decirles, fíjense a ver qué le pasó esto. Esa es una cuestión de Trump. Yo no sé por qué se metió esto, pero bueno, lo tiras, pero no lo rompas. Para que vean que uno escuche buena música, por lo menos, ¿no? Bueno, yo decía, ¿por qué reaccionamos de esta manera tan alarmados cuando finalmente el asunto estaba involucrado, estaba fundamentalmente radicado en que esos aranceles iban a causar un problema al consumidor estadounidense? Claro. Y de que inicialmente en la tasa del 5%, estábamos en la posibilidad nosotros con una depreciación de la moneda que compensar el daño, pero finalmente le corre al consumidor estadounidense, al importador estadounidense, no al mexicano. Así es. Así es. De hecho, en la Cámara hicimos un análisis en Canacintra y decíamos, bueno, ¿qué pasa si se pone qué debería hacer el país, el gobierno, si se pone un 5% de arancel? Nada. Somos de la idea en Canacintra de que no tienes que subir todas las veces que te inviten al ring, no tienes que subir a pelear. Y en este caso, yo creo que acertadamente lo comentó el doctor Ruperto Patiño, el mensaje tenía dos destinatarios. Sí, claro, uno era el gobierno mexicano, el pueblo de México, pero otro era su inicio de campaña del señor Trump. Los mismos discursos, las mismas amenazas son los que hoy lo tienen la presidencia de los Estados Unidos. Cuando uno va a los estados centrales de la Unión Americana, no cuando vas a Nueva York o a Miami o a Los Ángeles o a Houston, no. Cuando vas a los estados centrales de los Estados Unidos y los recorres, te das cuenta que este discurso es el que lo posicionó la primera vez en la presidencia de la República de los Estados Unidos, ¿por qué no la segunda? Entonces, el destinatario lo agarramos muy a pecho. Sí, estoy totalmente de acuerdo, muy desafortunados. Por ejemplo, la belicosidad con la que contestó el subsecretario Seade, que es el que lleva las relaciones con América del Norte, dices, pero ¿para qué te subes al ring? ¿Para qué te subes al ring cuando no ha sucedido todavía la situación? Y habiendo temas mucho más importantes, habiendo en materia como exterior temas mucho más importantes, el mismo día que anunciaba Trump, nos amenazaba con el 5%, los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, mandábamos a revisión de nuestros legislativos el texto del nuevo tratado. Recordemos que para el presidente norteamericano no es una modificación del Telecán, para el presidente de los Estados Unidos es un nuevo tratado, porque el otro era el peor tratado del mundo, ahora tenemos el nuevo tratado, el TEMEC. Y tenemos tarea, ha sido la instrucción de mi presidente, el ingeniero Nock, de que más allá de lo que está pasando afuera, quisiera voltear un poco la lupa. ¿Estamos preparados para implementar las reglas de origen del nuevo tratado? Eso. Radicalmente, ahorita le digo, no estamos preparados. Esa es la tarea que tendríamos que estar haciendo, hacia el interior del país. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo hacia el interior del país, más allá de lo que vocifere o no vocifere
¿cómo se llama? El señor presidente de los Estados Unidos. Antes de hacerte la pregunta, déjame preguntarle, ¿no? ¿Fue consultada la iniciativa privada? Cuando se acerca la iniciativa privada nacional, ¿fue consultada antes del proceso de negociación? Bueno, hubo una participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, y una invitación también al representante del Consejo Mexicano de Negocios. Ellos estuvieron participando muy de cerca en este grupo. Tradicionalmente, cuando hay una negociación, se activa un cuarto de junto, que es, digamos, una consejería formal del gobierno. En este caso, pues no había que negociar tarifas ni reglas de comercio, más bien era un tema político, pero sí estuvimos representados a través de Carlos. Yo nada más quisiera comentar algo. Creo que el gran tema es cómo hacemos para que México no sea tan vulnerable, porque dependemos más de 80% de nuestras exportaciones van al país vecino. Bueno, varía, a veces, ahorita está un poco abajo, a veces arriba. El PIB tiene 4 componentes, aquí hay economistas, digamos los principales: inversión, consumo, gasto y la diferencia entre exportaciones e importaciones. Yo creo que la sobrereacción que tuvo el gobierno mexicano es porque sabe que los otros 3 componentes se le están cayendo. Eso es. No está habiendo inversión, el propio gasto está restringido por una austeridad que raya bueno, incluso si uno ve lo que está sucediendo en el sector salud, es inaudito que tenga que estar la gente llevando sus sábanas, su material de curación y su material de sutura, porque el gobierno no se lo da. Y el consumo, que viene de un estancamiento. Si, en términos reales, si le quitamos la inflación, el crecimiento es nulo. Pablo, ¿tú cómo viste? ¿Sobrereaccionamos? Yo creo que coincido con que nos tomó la medida. Ahora, Trump, creo que para entender a Trump hay que tomar como la teoría realista de las relaciones internacionales, hay que desempolvarla, una teoría que surgió precisamente para entender a personas como Hitler y para entender la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos en ese plano de relación con él. Y aquí un poco, como decía también Enrique Krause, el problema es dejarte bullear, porque una vez que te agarran de puerquito, ya no te sueltan. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando a México. Te decía en tono de broma, Trump 2, México 0, ¿no? Nos humilló el 31 de agosto del 2016 y eso sirvió para impulsar su campaña, que iba a la baja en las encuestas y le alcanzó para remontar. Y nos vuelve a humillar, porque finalmente nos tratan de vender una victoria de Trump como si fuera nuestra también. Porque es cierto, el tipo de cambio se tranquilizó, bajamos de los niveles de 19.90 de la zona pasada a 19.21 como cerró la spot ayer, pero el problema es que no resolvimos la situación de fondo, porque está la amenaza de volverse a aplicar los aranceles si no cumplimos los requisitos que nos está imponiendo. Y eso es lo preocupante. Bueno, vamos a ver, ahora pues ya tenemos esa realidad, cómo tenemos que reaccionar. Está la ratificación del TME, que están, pues, la revisión ahora periódicamente de si hicimos la tarea correctamente o no hemos hecho, hemos logrado la eficiencia que esperaría de nosotros el vecino del norte. Me parece que aquí se ha presentado un asunto que resulta fundamental. ¿Cómo vamos a romper o si tenemos interés de romper esa vulnerabilidad que en materia económica y comercio exterior tenemos? Porque no hacerlo significa vivir eternamente en esta dinámica. Permíteme una pausa y que iniciamos contigo, Julio. ¿Sale? Regresamos. Pusimos reglas muy laxas y Estados Unidos acaba de poner reglas mucho más duras de cumplir. Entonces somos el sándwich. Va a llegar todo lo de Asia a México, pero no lo podemos utilizar como materia prima
porque no entras a cumplimos Estados con la regla de Unidos. origen. Claro. Estamos viendo O sí cómo puedes vamos utilizarlo, pero no cumples con... Pero no cumples con la Pero regla. entonces ya no entras Estamos entonces. hablando de cómo vamos a armonizar dos acuerdos de libre comercio, el TPP que tenemos firmado con otras 10 naciones y cómo podemos hacerlo con el TEMEC norteamericano, porque entonces Canadá está en los dos Chile está en los dos, Chile Perú está en los dos, Perú está en los dos, entonces ahí va a haber un Y las problema reglas de origen son que diferentes. armonizar, como pero tú- bueno, decíamos, y tú querías hacer uso de la palabra, vamos a romper o cómo hay intenciones, hay... Tiene que haber un cambio de fondo dentro de México, lo hemos platicado en nuestra Cámara, porque hoy el problema es que está llevando acciones el gobierno federal que van en contra de la competitividad de este sector exportador. Ejemplo, el recorte anunciado recientemente, la austeridad, le pegó a las delegaciones de la Secretaría de Economía, donde se emitían los certificados de origen. Hoy te puedes tardar, lo que antes ibas en Morelia, hacías un trámite de un certificado de origen y al otro día te lo entregaban y seguía toda tu operación, hoy te puedes tardar 15 días. Sacó una serie de anuncios la Secretaría de Economía y demás, corrieron a todos los funcionarios, bueno, a la mayoría de los funcionarios de las delegaciones y subdelegaciones de confianza, dejando solamente a los sindicalizados, que no son precisamente los que conocen los trámites de comercio exterior. Entonces, las 76 delegaciones que tiene Cámara, que esa es la fortaleza de Cámara, que estamos por todo el país, nos han hecho llegar diciendo, oye, antes este trámite duraba un día, ahora este trámite me está diciendo que me espere 10 días. En comercio internacional, que te esperes 10 días en tu contenedor. No, bueno, cuesta un dineral. Y si es un perecedero, se pierde. No, Claro, adiós. adiós. Exactamente, presidente, eran los de Morelia por la cuestión de las exportaciones de berries y las exportaciones de aguacates. No, Claro. se te echan a perder en el contenedor. Hay de refrigerados, es una cadena de frío, pero en todo caso sí hay un costo incremental por esto. Y eso se ha planteado el gobierno. A ver, cuando Julio me comenta la situación, lo que no queremos es tener tantos frentes abiertos, porque parecería que hay alguna animadversión y no la hay. Yo he tratado de que Canacintra, por mandato de mi consejo directivo, sea asertivo. Hay un camino que construir con el gobierno federal, y evidentemente lo hay en política industrial, en mejora regulatoria, compras de gobierno, contenido nacional, pero también hay cosas que están lastimando al empresario y que hay que decir. Yo creo, y concatenando los dos temas, ¿cómo disminuimos la vulnerabilidad? Pues hay que volver a fomentar el mercado interno. Dentro de muy poco tiempo seremos 130 millones de mexicanos. Y tenemos que dinamizar el consumo, evidentemente, a través de generar empleo, para que la gente tenga dinero y lo pueda gastar. ¿Y cómo generamos empleo? Hay que invertir. A ver, el caso de China es muy sencillo. Invirtió en infraestructura, gastó un dineral en hacer carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, y eso es lo que no estamos haciendo en México. Además de limitar los espacios para que lleguen inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, como el caso de zonas económicas especiales, parar rondas de licitación de hidrocarburos, subastas de energía eléctrica, además de eso, también el gobierno está limitando su gasto. Entonces, yo creo que no es una buena fórmula, tanto para disminuir amenazas externas como para generar crecimiento y combate a la pobreza. ¿Tú crees, Humberto, que tenga claro el gobierno la necesidad de reducir la vulnerabilidad? Pues debería tenerla, claro. ¿Tú Me crees? sorprendería mucho que no lo tuvieran. ¿Tú lo ves? No, en las acciones no se ve, pero no sé por qué. Oye, no sé por qué no lo ni en tienen. declaraciones. Es muy lamentable lo que comentas, Eduardo, porque entonces en manos de quién estamos. Mira, hablando un poco del tema que estábamos mencionando ahora, un poco reducir esa dependencia que tenemos del mercado de los Estados Unidos, que ha sido adictiva. ¿Sí? Somos una economía que está adicta a la economía al mercado de los Estados Unidos. Cuando tenemos 13 tratados de libre comercio, Correcto, que se aprovechan mínimamente, ¿no?
Entonces, ¿cómo buscar la manera de que los empresarios mexicanos vean otras opciones, ¿no? Yo recuerdo muy bien, ustedes lo deben recordar, el tema del atún, cuando se hizo el primer embargo al atún, el entonces presidente López Portillo, ante una crisis que ponía en riesgo de quebrar a la industria atunera mexicana, creó el Banco Pesquero, creó la Secretaría de Pesca, se apoyó fiscalmente a la industria y hoy por hoy, si Estados Unidos no compra atún, bueno, es malo porque es un buen cliente, pero el atún se coloca en el resto del mundo. ¿Sí? Se diversificó el destino y entonces ya no estamos en riesgo de que el señor Trump nos diga, te embargo este producto o te aplico aranceles y ahí te quedas en la frontera. Déjenme introducir un elemento que puede parecer disruptivo. La semana pasada se llevó el reflector el asunto de los aranceles, ¿no? Que yo no sabía, por cierto, que habíamos metido la dignidad nacional en el proceso de negociación, pero bueno, dicen que salvamos la dignidad. Yo nunca entendí esa parte de la negociación, pero horas antes nos habían retirado el grado de inversión. Bueno, se retiró del grado de inversión de Pemex. Bueno, de Pemex es... Y se bajó el soberano. El soberano. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No la tiene, pero sí tuvo un impacto. Ahora, yo primero me equivoqué, yo pensé que eso no iba a pasar. En el programa pasado contigo, dije que no iba a pasar. La lógica de Fitch no la entiendo, honestamente. Tampoco el gobierno. Sí. No, pero yo creo que el gobierno se puede entender mejor con las otras dos calificadoras. O sea, finalmente lo que hizo Moody's fue lo que yo creo que una calificadora seria hace. Moody's baja la perspectiva de Pemex y le dice, mira, te doy 12 meses para que mejores la situación. Si no la mejoras, entonces sí te voy a bajar la calificación. Eso es lo que hace una calificadora seria. Con el caso de Fitch no lo entiendo, porque Fitch dio 3 bajas consecutivas en enero. Y volvió a dar una baja de calificación en junio. O sea, en un tiempo menor de 5 meses, dio 4 bajas de calificación a Pemex. Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿no te habías dado cuenta de qué tan mal estaba Pemex? ¿O hay otro tipo de intereses atrás, no? Bueno, pero finalmente esto lamentablemente se complica, no sé cómo lo veas, Enoc, tú como representante de la industria de transformación en México, el asunto de que tengamos la revisión del maestro, si hacemos la tarea correctamente en materia de inmigración, más aparte la lupa de las calificadoras, le reduce o le complica el margen de maniobra al gobierno federal. Pues yo creo que así es, justamente. Miren, al margen de qué criterio pueda tomar una calificadora, finalmente habrá que entender 2 cosas. Las calificaciones analizan riesgo de largo plazo, están analizando riesgos de 25 años. Eso, en pláticas que tenemos con algunos directores de calificadoras, justamente planteaban el que ellos no se iban a mover a menos de que hubieran riesgos intrínsecos muy fuertes. En el caso de Pemex tiene una deuda de $106 mil millones y el portafolio que tiene de inversiones no necesariamente va alineado para tener más ingresos. Va a un tema un poquito más ideológico de llevar inversiones al sur, de generar refinación por un tema de seguridad energética pero no de rentabilidad económica. Entonces, está muy bien, digo, yo no me voy a meter a cuestionar los criterios que se hicieron, pero desde el punto de vista de calificación, si tú inviertes en algo, eres una empresa pública o emites bonos de deuda y estás deteriorando tus estados financieros futuros o proyectados, pues hay un riesgo de que incumplas el pago. Claro. Eso es lo que ellos evalúan. Lo que tenemos que hacer en este país, creo, desde la perspectiva de Canacintra, es empezar a planear de largo plazo. No tenemos los planes que hacen Singapur a 50 años, los que hacen en Europa, los que hace Irlanda. No, estamos, y hoy más que nunca, pareciera ser que sin un análisis de fondo, con algunas cosas tomadas al vapor, se están generando inversiones muy fuertes. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque está el caso de Santa Lucía, está el caso de la refinería. No es posible que uno quiera ya poner la primera piedra antes de tener un impacto ambiental. Como si se le exige y es sumamente penado con cárcel
para la iniciativa privada, el gobierno que tiene que ser escrupulosamente observante de las propias leyes, se atreve a hacerlo. Eso nos debería tener a todos analizando cuál es la lógica de las cosas, si son a lo mejor golpes propagandísticos de corto plazo con alguna otra intención. Bien, pues yo creo que en un minuto que tenemos por delante poco podríamos lograr. Mejor vamos a una pausa y le damos un minuto más al siguiente bloque, porque bueno, pues ahora estamos ya con los platos rotos o sucios. ¿Qué diablos vamos a hacer con la realidad que nos dibuja este inicio del mes de junio? Regresamos. Es increíble. Ha sido demasiado. No, a ver, ha sido suicida. Estamos hablando de la austeridad republicana. La austeridad republicana ya está costando muertos en aquellos que son los más vulnerables y que es la base social. Correcto. Sí, claro. O sea, imagínate que tengas a un hijo que lo van a operar y te diga el doctor, ¿sabe qué? Me tiene que traer las sábanas, me tiene que traer el material de sutura, me tiene que... De verdad. El bisturí. Bueno. Hasta... Tráigame la cucharita de plástico porque no hay. A lo mejor quien pueda lo consigue, pero quien no pueda. Que son los más. Que son los más. Porque los que pueden están en los hospitales privados. Es una realidad compleja. ¿Cómo tratar de conciliar, si es que se puede, la atención que demanda el hecho de que nos están bajando el grado de inversión? Pemex es la puerta a un ajuste importante a la es el factor de riesgo finalmente. Correcto. Es el factor de riesgo. Es el que está jalando por muchas razones. Y aparte tienes un vecino que está en campaña política que ya se agarró de su... ¿no? Es el gordo del bullying famoso que está jode y joda al vecino porque sabe que el vecino se deja. Lo que comentábamos, la compensación en la pérdida de ingresos del Estado por lo que Pemex deja de dar, pues se va al gasto. O sea, lo están recuperando, reduciendo el gasto, ¿no? Pero reduciéndolo a niveles de suicidio, como decíamos hace un momento, por el tema de la salud. Yo creo, con todo respeto, no le entiende el presidente al tema de la economía. Cuando lo único es, yo apuesto que vamos a crecer, o sea, no es una apuesta. Sí es cierto que los economistas hacen pronósticos, a veces se cumplen o no, pero no es una apuesta de me voy a echar un volado. Si haces las consecuencias, si haces algo mal, las consecuencias van a ser malas. Vemos, está sumamente estudiado por los casos de muchos países, por eso es que hay finanzas públicas sanas, etcétera. Pero bueno, creo que... A ver, yo quería decir algo hace rato. O sea, sí somos muy vulnerables, pero también porque nuestras exportaciones, somos un país mucho más orientado a la exportación que Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos, sus exportaciones representan el 10% del PIB, nosotros estamos en un porcentaje muy alto, cerca del 50%, dependiendo de la metodología que usas. Entonces, evidentemente, yo entiendo la posición del presidente, de que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el que no haya aranceles, van a tener un impacto muy grave, porque además la bronca era que si aceptábamos el 5%, podría venir el efecto en cascada y vamos a llegar al 25%. Pero no lo iba a hacer Estados Unidos. ¿Quién sabe? Eso sí lo entiendo bien. O sea, eso sí lo entiendo bien, pero lo que no me parece lógico es que tú aceptes las condiciones de entrada. Porque además las condiciones de entrada, Trump fue muy claro su tuitazo el sábado, diciendo, a ver, no firmamos nada. Esto es un acuerdo condicionado a que se cumplan los plazos, primero dijeron 90 días y ahora ya nos dijeron 45, ¿no? Porque se ha ido aclarando la película con el tiempo. El problema es que vas restringiendo las posibilidades de negociación. Y lo que decían aquí los colegas, estoy de acuerdo, o sea, si tú vas a firmar el TEMEC, pero si ese TEMEC no va a tener ningún respaldo legal, vas a tener un problema muy fuerte, porque vas a tener un presidente que no le hizo caso al TLC, tampoco le va a hacer caso al TEMEC, porque va a imponer los aranceles por fuera de los tratados y de los convenios que tú firmaste. Y ese es el problema, ese es el problema, que tú estás aceptando que aunque firmes un tratado de libre comercio con México o con Estados Unidos, que el presidente te puede imponer los aranceles por fuera de ese acuerdo en el momento que quiera, aduciendo la sección 232 o los poderes económicos de emergencia internacional, que es la ley del 77, que es con la que nos querían aplicar
los aranceles a México. O sea, o te meten esta, o te meten la 301, o te meten la 232, que son acciones discrecionales del presidente de Estados Unidos. Pero perdone, más que discrecionales, requieren que haya un supuesto, por ejemplo, en la ley de emergencia, requieren que efectivamente haya una emergencia y que haya elementos para determinar que la hubo. No, que le imaginen. Mira, Pues sí, porque sí, yo también hay mecanismos de defensa yo lo estoy internos, diciendo ¿no? en base a lo Sí. que dice el Servicio de Investigación del Congreso, que es muy bueno, porque el Servicio de Investigación del Congreso dice, a ver, en los que pueda actuar el presidente sin pedir permiso son esta y esta. Y por ahí se fue. Donde sí tiene que pedir permiso, por ejemplo, es en la 301. ¿Sí? O sea, o que implica pedir el Congreso podría tener cierto poder de veto. O sea, el problema que tenemos en la relación con Estados Unidos es que es un país muy presidencialista, donde el Congreso ha ido cediendo y delegando cierta autoridad al presidente. Y eso es un proceso que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Por eso el problema de Trump es muy complicado. Me estoy poniendo un poco del lado del plomero, ¿no? O sea, creo que es una situación muy complicada negociar con un personaje tan fascista, ya para decirlo en 2 términos más claros. Te van a quitar la visa. Oye, pero lo que yo digo es, yo pensé que México era más presidencialista que Estados Unidos. No, aquí la idea, y yo regreso a la dependencia que tenemos, sobredependencia que tenemos de Estados Unidos, ¿hasta dónde es culpa nuestra? Lo platicamos brevemente antes de entrar aquí, que somos un país que en las últimas 4 décadas hemos cambiado 5 veces de organismo promotor de las exportaciones. Yo quiero ver un Japón con Jetro, lleva toda su vida Jetro, y Jetro es Jetro. Un Corea del Sur con Cotra, pues Cotra es Cotra. La fin de semana estuvimos en cámara, tuvimos un excelente acercamiento con la gente de HKTDC, que es el Hong Kong Trade Development Council, donde es el ProMéxico de los hongkonianos, que puede ser la puerta de entrada para China continental. Entonces, hay unas políticas, como acertadamente lo dijo mi presidente, hay unas políticas de continuidad que en este país no existen. De los 80s, que todos, al día de hoy, tuvimos mi primer curso que tomé, pero que hable primera persona, fue en el IMSE, Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En el 85 llega Miguel de la Madrid y dice, desaparezco el IMSE y le paso las funciones de promoción y de atracción de inversión extranjera a Bancomex. Hacen un super Bancomex. Pero cuando llega Fox dice, yo me peleé alguna vez porque le quería deber dinero a Bancomex, y está en los periódicos, y entonces lo trato de desaparecer y creo la subsecretaría PYME. Y le paso a la subsecretaría PYME la labor de promoción de las exportaciones y se quedan los PYME Exportas. Pero entonces llega Felipe Calderón y dice, a mí no me gusta ni nada de eso, vamos a crear ProMéxico. 2007 se crea ProMéxico. No se crea ProMéxico y llega el actual presidente y dice, desaparezco a ProMéxico, desaparezco el INADEM y debilito a Bancomex. Entonces, y lo voy a fusionar con... lo de ya está funcionando. Exactamente, presidente, al fusionarlo al haber un solo director con Nacional Financiera, de facto ya está, pero también hizo lo mismo Calderón y no lo pudo fusionar. Porque requiere permiso del Congreso. Correcto. Entonces, hoy, sobre todo la mediana empresa, que es la que más nos interesa en Canacintra, que son la gran mayoría de las empresas de esa Canacintra, porque la gran empresa no necesita ni nada de lo que acabamos de nombrar. La gran empresa está a nivel internacional con sus propios recursos. Pero la mediana empresa mexicana, la que puede insertarse en las cadenas de valor, ¿qué puerta toca? Entonces, yo veo que afuera nos están buleando, pero adentro de nuestra casa también. Adentro de la casa también nos están buleando. No, ahorita aquí, y es ahí donde las cámaras creo que podemos tener un papel relevante, porque los espacios no se quedan vacíos. Algo va a tener que llenar esos espacios que dejó ProMéxico, que dejó INADEM, que deja Bancomex, etcétera, etcétera. Una de las cámaras que tiene más claridad con respecto a esa visión estratégica de mediano y largo alcance es Canacintra. Pues la verdad, ¿sí? ¿No? O sea, ¿cuántos planes industriales ha promovido con insistencia, incluso con terquedad
ante el Ejecutivo y el Ejecutivo no ha tomado esa causa. Y yo pensé que Andrés Manuel López Obrador iba a ser más proclive, más sensible a esto. Pensamos que traía una agenda más nacionalista, ¿no? Sí, por supuesto. Más cercano a Y Canacintra, sí apoyar en claro. una Cámara nacionalista como es característica de Canacintra. Sí, no, tristemente, y vemos por quienes invitaron a la negociación esta, ellos tienen muy claro, la pyme exporta únicamente el 7%, entonces no es nuestro core, nos vamos con Consejo Mexicano de Negocios y el presidente del CCE, que son organismos cúpula, y que es donde están los grandes exportadores. Se acabó. O mi apoyo, a ver, viene una negociación, a ver, empresarios, ¿qué recomiendan? Sí, estamos negociando el que se pueda dar un acercamiento con el presidente para una especie de acuerdo pro inversión y trabajo incluyente. Lo que hay que ver es a qué está dispuesto el presidente, porque hay manera de corregir las cosas, sí. Si el presidente, por ejemplo, dice, van las zonas económicas, yo aseguro que vienen 8,000 millones de dólares en el lapso de un año. Por supuesto. Que ya están y estaban esperando. listos, que estaban esperando. Sí, ya, claro. ya listo, nada más autorízamelo y lo empiezo a invertir. Claro. O sea, si hay ese tipo de cosas, si le bajan también el lenguaje de confrontación, a lo mejor era por las elecciones estas de los que tuvimos el 2 de junio, pero tenemos 2 años en donde no va a haber elecciones. Entonces debemos de aprovechar para tomar otras acciones. Yo creo que política industrial, diversificación comercial, coincido totalmente. El desarrollo se movió al norte porque están por un tema de capacidades logísticas. Claro, es más cómodo. Más cómodo. Pero tenemos 13 tratados comerciales. A ver, el mercado de Latinoamérica está desatendido. Ellos quisieran... Sí, y más ¿sabes? para pymes. ¿Sabes cuántos piden cotizaciones y no se las dan? A mí me lo han dicho guatemaltecos, colombianos. El mercado latinoamericano está totalmente desatendido. ¿Por qué? Porque son mercados más pequeños. ¿Qué prefiero? ¿Mandar 20 contenedores a estar mandando uno y tenerlo que consolidar con otras cargas para que...? O sea, es eso. Sí. Nos volvimos muy cómodos. El mercado de Asia, el mercado de Medio Oriente, son nichos donde puedes vender marcas premium que te dan mucho más margen, nada más que hay que trabajarlos. Pero cancelas ProMéxico, cancelas toda la inteligencia comercial que está diseminada en el mundo y que tardaste en preparar 15, 20 años, la regresa al país porque pues quieres ahorrar dinero. Y despides a los especialistas y dejas a los sindicalizados que hagan trabajo que Fíjate no conocen. Que un tema es la asistencia del presidente al G20. ¿Por qué está decidiendo no ir? Que eso dice mucho. ¿Cómo no? Pues es todo un editorial, es una posición ante el mundo, por supuesto. Por supuesto. Debería de ser el primero de querer ir y estar presente. A pesar de todo, México es la 15ª economía del mundo. Por supuesto. O sea, tenemos un papel protagónico. Hay 185 países que tienen una economía menos desarrollada que nosotros. Hacemos una pausa y regresamos. Por eso es bien interesante este documento. Igualito que se los voy a pasar. Mexicana. Igualito. Se los voy a pasar. Está con facultad. Y dice claramente que se está tomando aranceles para influir la política migratoria de México, que no tiene nada que ver con tema comercial. Claro. O sea, los análisis que hacen estos tipos son muy buenos. Están viendo si hay bases para que el presidente Trump decida arbitrariamente imponer aranceles mayores a sus importaciones de México, ¿no? En todo caso decía yo que hay mecanismos de defensa, así como en México tenemos el juicio de amparo, los tribunales, pues en Estados Unidos también tienen mecanismos de defensa que los propios consumidores, los propios industriales americanos tendrían que hacer valer porque les afectaría en sus negocios, en sus transacciones comerciales, un arancel aplicado de manera tan ilegal o tan al margen. Mira, independientemente de lo que diga el Congreso, no puede decir que los tratados de libre comercio no se apliquen, o no puede decir que no se cumplan con las normas de la OMC, o con su propia legislación. El Tratado de Libre Comercio está amparado por la Implementation Act, que es una ley que expidió el Congreso, y donde claramente se establece cuál es el tratamiento arancelario para México y Canadá. Entonces, aplicar impuestos sobre esas legislaciones, yo dudo mucho que tenga facultades hasta ese nivel, ¿no? Ahora, puede hacerlo, y todo lo que tendría que hacer la parte afectada, que somos nosotros, pues es reaccionar también jurídicamente y con leyes espejo. Bueno, ¿por qué eso no? quiere decir que aceptamos de facto una situación que no teníamos por qué haber aceptado. Eso es lo que yo pienso, sí. Si no teníamos por qué haberlo aceptado. Bueno, y si somos honestos,
el resultado final de que no se haya puesto el arancel, si bien fue un resultado vectorial, o sea, muchas fuerzas influyeron sobre lo mismo, lo que más pesó fue el sector empresarial norteamericano. Claro, lo que más pesó no fue nuestro supernegociador, el secretario. No. Lo que afectó la presión a ver, espérame. No puedes poner eso. ¿Por qué? Hay unas empresas que conocemos perfectamente aquí, que normalmente se llaman maquiladoras, que bajo la Secretaría de Economía se llaman IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación. Esas 3.640 y tantas empresas están en la página del SAT. Llevan a cabo el 70% de las exportaciones manufactureras de este país. Claro. ¿Cuántas de esas 3.640 y tantas empresas tienen capital norteamericano? La gran mayoría. Entonces, el empujón final para que Trump dijera, ching, me tengo que echar para atrás, porque él quería poner el arancel, fue el sector empresarial norteamericano, no nuestros supernegociadores. Sobre todo la industria automotriz, por supuesto, que recibe todas partes y piezas fabricadas en México. Bueno, pues eso deja más complejo el asunto, o sea, que haya, y sobre todo que se haya festinado con tanta vehemencia un supuesto triunfo de la negociación mexicana y el salvaguarda de la dignidad nacional. Pero es igual, perdón que vuelva a tomar el uso de la voz, es igual que cuando se concluyó la negociación del TIPAT, que era el TPP, luego se convirtió TPP-11 y terminó llamándose TIPAT. El gobierno anterior, empeñado el secretario de Economía en colgarse una medalla de que negociamos con el sureste asiático. Yo pongo sobre la mesa ahorita, habiendo hecho un análisis en cámara con la pequeña y mediana industria, ¿qué le vamos a vender a Vietnam? ¿Qué le vamos a vender a Malasia? ¿Qué le vamos a vender a Singapur? ¿Qué le vamos a vender a Australia? ¿Qué le vamos a vender a Nueva Zelanda? Y sin embargo, con datos del 2018, nada más tomamos a Singapur, a Vietnam y a Malasia, Vietnam y Malasia, que son las fábricas de China, las nuevas fábricas de China, tenemos un déficit de más de 20,000 millones de dólares, del 2018, sin entrar en vigor el TIPAT. Esa obsesión de 13 tratados, sí, pero hay tratados. ¿Con Malasia y Vietnam? Con Malasia y Vietnam. 2018, más de 20,000 millones de dólares. Que forman parte del tratado este. Que son dos de los países, 2 de los 11. Entonces, y con eso cierro. ¿Para qué queremos tantos tratados cuando algunos de ellos claramente a la mediana y pequeña empresa mexicana, que es a la que tenemos que apoyar, la gran industria mexicana o extranjera ya solita se apoya? Sí. El otro día fuimos a comprar unos muebles para su casa. Van a decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? Y compramos unos muebles en esa tienda muy famosa que depende de Liverpool, comercial, y llegaron a la casa ustedes empaquetados, vamos a armar los muebles hechos en Vietnam. Y dije, estoy comprando muebles en Polanco que me llegan empaquetados hechos en Vietnam. Hemos hecho lo peor. Tenemos el peor de las combinaciones. Por un lado aceptamos la mayor dureza en el TEMEC y por esos lados nos subimos a un tratado que cuando se bajó Estados Unidos nos debimos de haber bajado nosotros. Porque la pequeña y media industria, también a petición y instrucción de mi presidente, leímos el capítulo porque llegó el secretario de Economía del sexenio anterior. Es que tiene un capítulo para pymes. En Canacintra ya analizamos a fondo el capítulo para pymes, de donde tú eres experto. El capítulo para pymes no son más que buenas intenciones. Vamos a darles información. Vamos a darles un mayor acceso al crédito. ¿Cómo? Sí, era más el decorativo. Capítulo de pymes del TIPAT es un cuento de hadas. No, bueno. Yo estoy pensando en el televidente. Y bueno, el tema pendiente de la migración. Yo creo que, poniendo las cosas en perspectivas, estábamos teniendo una amenaza seria. Digo, hay estudios que hablan de que no con el 5%, que estoy de acuerdo que se hubiera compensado con la depreciación del peso ante el dólar, pero si llegábamos a un extremo del 25%, pudiéramos haber tenido la pérdida de 1 millón de empleos y una caída en el Producto Interno Bruto de alrededor de 1.2%. Eso también es una realidad. Es decir, estábamos negociando como en un secuestro. ¿Vas a ganar? Nunca ganas. O sea, te liberan a cambio de un pago, claro, pero evidentemente que no es la mejor manera de negociar. Creo al final
que sí se manejó políticamente tanto por parte del presidente de los Estados Unidos, que era su intención, Claro. como por parte del gobierno de México. Eso es una realidad y eso es de lo que hablamos aquí de festinar, que a lo mejor lo tenemos que tomar, sobre todo con la precaución del caso que ganamos 45 días y en lugar de estar aventando cohetes y fanfarrias, debiéramos de ver qué vamos a hacer en esos 45 días, sobre todo por el costo tan fuerte que va a tener para el erario ser considerado de facto un tercer país seguro. Porque lo que estamos diciendo es que sí, vamos a registrar a todo aquel que pase y vamos a tener un proceso, pero al final, mientras esté su trámite de asilo para los Estados Unidos, se queda en México. Y se puede quedar en México 2 años. Y entonces hay que conseguirle trabajo, hay que darle de comer, hay que darle una vivienda y hay que darle sanidad. Y a su familia. Todo, claro, y a su familia. Todo eso que no lo podemos hacer con los mexicanos. Y si vamos a quitar ese gasto tratando de reducir más en dependencias federales, en el sector salud, pues chico favor le vamos a hacer a México. Entonces, eso es lo que hay que ver en todos los componentes. Es que es muy importante lo que se menciona. En Europa tienen el mismo problema de la migración y Turquía hace las veces de tercer país, ¿no? Pero Europa paga todo. Europa paga todo. Debería de pagar los Estados Unidos. Bueno, en todo caso, si vamos a aceptar recibir a todas las personas que regresen, bueno, págales educación, salud, trabajo, empleo, en fin, hazte cargo de ellos. Es que debió haberse aprovechado la coyuntura para de una vez meter elementos de la enchilada completa. Sí. ¿Sabes algo que sorprende que no se haya hecho, amigos? Es el que no se haya llamado una cumbre de migración, al menos de los 3 países del norte de Centroamérica, y Estados Unidos y México. ¿Y por qué Estados Unidos? A ver, hay que decírselo a los televidentes. En Centroamérica y concretamente en Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, se peleó una guerra que no fue nada fría. Hubo conflictos armados en los años 80, 70, que incluso se terminaron hasta los 90, que devastaron esos países. La gente no está migrando porque quiera, es porque están empobrecidos. Nada más que en esos países no hubo un plan Marshall. No hubo dinero para reconstrucción, se les dejó a su suerte y por eso, hoy por hoy, hay más hondureños viviendo fuera de Honduras que dentro de Honduras. Por eso Estados Unidos tiene un compromiso moral, histórico, porque él metió dinero para fomentar estos conflictos armados. Entonces, en el marco de la Guerra Fría sí, pero tenemos que recordarle eso a nuestros televidentes. Claro. Pues lamentablemente el tiempo se ha agotado. Les agradezco de manera muy especial, caballeros, que hayan aceptado la invitación de este programa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Te quedas con ganas de decir, ¿va? Sí. Te quedas con ganas de decir. Me sacaron de la jugada. Perdón. Gracias. No, bueno, el tiempo, ya sabes, perdón. Hubo un momento en que no me di cuenta cuando estábamos platicando si estábamos al aire o no. Sí, es que los dejemos, estaban muy ricos los pláticos, pero bueno. Ahí fue donde le dijiste que no le iban a dar la visa. No, ahí estábamos al aire, bueno. Para joderla, nada, me jodiste con eso. Bueno, ya ve. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima, aquí a fondo.